Buenas noches. Estamos esperando a los alumnos de teoría literaria que están en otra actividad, pero ahorita se integran para dar inicio a la clase que es relacionado con el cine y la literatura. Ese matrimonio, ¿cómo decir? Medio raro del que decía García Márquez. Perdón, vamos a ingresar al profesor Chico. Profesores, Vamos, aquí vamos esperando, retro, Satanás. esperando a los comensales. Muy bien, ahí me aventé la última parte del... Todo bien, todo bien. ¿Así estuviste? Sí, terminé como 8:15 por ahí. Sí, me puedo aventar ahí. Cuando usted ya estaba ahí participando. Muy ¿Desde, bien. desde dónde entraste? Poquito antes de que lo comenzaran a entrevistar. Ah, ya. Por eso no están ahorita, ¿verdad? Están ahí amarrando. Eh, ahorita le pongo la invitación para mañana de la Junta de Inglés a las 10. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, es Ah, lo mismo, son los mismos, ¿cómo se dice? El mismo ID y el mismo contraseña, pero todo se lo va a poner. sí. ¿Y si hubo o no hubo? ¿Qué? No El, sé, el miércoles se me ha olvidado preguntar. porque yo esperaba que me invitara al hospedar y no, nunca, 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 nunca. Y bueno, pues la, los 10 minutos de rigor y no, Eh, no sé qué sucedió. Pero no, esa contraseña sí me dejó entrar. ¿En qué clase estabas, prof? estaba en biología Ah, ya. con el grupo que dejó esta IBES. ¿Cuántos son? Son como 6, pero más están entrando como 4 y demás. Estoy sospechando que no les agradó mucho que estuviera yo, pero bueno, ya ni modo. ¿Son de sexto? De sexto y creo que 2 de quinto. Ah, ya. Bueno, pues ya van a salir, pues ya que, ya, ya que líos. ¿Qué se hace aquí, prof? ¿Esperar o qué? ¿En dónde? ¿A que ¿En lleguen? dónde? Pues sí, sí, pues si no nosotros platicamos. No, no, sí, pero digo, no sé el mecanismo. Pues lo que Mm, también puede hacer es grabarlo, empezarlo a grabar dando la clase. Si quiere yo le ayudo para que David dé como palomita, pues, también. Adelante, haz la introducción, profesor. Cine y Pero literatura. no, pues, pero, pues, ¿qué digo? A ver, déjame, me pongo, hasta me acomodo porque estaba yo aquí un poco chueco. A ver, espérenme poquito, no voy a empezar a grabar, ¿eh? ¿O ya está empezando a grabar? Ya, no, no, yo soy A ver, puntual. muy bien. Pues cuando hablamos de cine y literatura, hablamos de cuestiones que tienen algunas semejanzas. Por ejemplo, tanto a la literatura como al cine se les pide o les pedimos que nos cuenten una historia, que nos cuenten algo, que nos digan algo a través ya sea de imágenes en el caso del cine o utilizando solamente palabras en el caso de la literatura. Lo que sí tienen son la utilización de lenguaje y de técnicas distintas. Eh, la literatura tiene justo las palabras, el objetivo que el lector sea el que recree el mundo, el que se imagine los personajes, el que les dé forma. Y en este sentido, pues, el lector, su experiencia juega un papel importante. Por lo tanto, no habrá dos lectores diferentes que lean el mismo libro. Y en el cine, el ya tener una imagen
el ya tener música, tener un diálogo, etcétera, pues de cierta forma van llevando al espectador. Se tiene que utilizar un lenguaje distinto para lograr, digamos, objetivos muy similares. Por eso es que generalmente toca o podemos considerar un buen libro y luego tenemos una decepción a la hora de ver la película, ¿no? Porque es más rico lo que nosotros nos habíamos imaginado, los personajes, el ambiente, la situación, que en el cine. Esto lo tiene que tener muy claro pues el director, ¿no? En el caso del cine, porque utilizando el lenguaje tendrá que, aparte, interpretar el mensaje del escritor. Y entonces, en ese sentido, me parece que en muy pocos casos será donde realmente podemos ver una buena novela, una buena historia llevada al cine, que también con esa buena nivel, ¿no? Generalmente es decepción en la gran mayoría de los casos, y se contará uno, dos, tres casos de películas donde la película es mucho mejor que el libro, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces es el libro mucho mejor que lo que podemos ver en el cine, ¿no? ¿O usted qué piensa? Hace poco estaba viendo una entrevista de Gabriel García Márquez y le preguntaron de esa dualidad cine-literatura. Dice, el cine y la literatura es como un matrimonio mal avenido o mal venido. ¿Por qué? Porque no pueden vivir juntos ni separados. Entonces, acuérdense que García Márquez era un tanto renuente a que se filmaran sus libros. Ahora, inicialmente el cine fue capturar el movimiento, atrapar esa duración del movimiento, observar el mundo circundante, ¿no? Y retenerlo de algún otro modo. Es decir, fríamente hablando, en los orígenes del cine no existía la intención de narrar. Quizá esto fue posteriormente incorporándose. Eh, con el tiempo, recordándonos que el cine originalmente era mudo, posteriormente pues, se empezaron a añadir ahí ciertas indicaciones, frases que complementaban las acciones de los personajes, pero inicialmente el cine fue observar el entorno, darle movilidad al paisaje y ya posteriormente entra la cuestión de la narrativa. Ahora, lo que decíamos ahorita del cineasta. ¿Un cineasta altera la naturaleza del libro o es fiel al guión original? No, no. Bueno, a menos que el cineasta sea al mismo tiempo el escritor, ¿no? Y Así aún es. así, en algunos ejemplos vemos que de todos modos lo altera, tratando muchas veces de respetar el mensaje, pues, pero tendrá que modificar a algo para adaptar la técnica, el lenguaje del cine. En pocas palabras, son dos mecanismos, no sé cómo llamarlos, mecanismos, lenguajes, técnicas, narrativas diferentes, por lo tanto, no se puede contar lo mismo igual. Tendrá que haber diferencias. Eh, tengo yo un ejemplo muy claro de esto. Yo leí hace algunos años El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y siempre me había llamado, me había inquietado mucho el trasfondo de esa novela, la brutalidad del hombre, la bestialidad que es capaz de cometer con sus semejantes, y a veces lo que pensamos que es como lo salvaje, lo feo de la naturaleza, pues está el mismo hombre, ¿no? Claro. Y recuerdo que cuando vi Apocalipsis Now, y que al principio me sonaba conocida la historia, y no es hasta el final de la película donde me doy cuenta que está basada en este mismo libro y que aparentemente no tiene nada que ver, porque Joseph Conrad, su historia está en el África, en el Congo meridional, etcétera, etcétera, esclavos, y Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, pues está ambientada en la guerra de Vietnam. Ah, Y entonces empecé a entender que el director Francis Ford Coppola había entendido muy bien el mensaje de Conrad,
y que lo había llevado a un contexto diferente, pero que detrás la historia era la misma y que realmente lo que importaba era ese mensaje. Que es más, que realmente a veces pensamos que porque el hombre aparentemente es civilizado y aparentemente todo lo hace de una forma racional, llevando la civilización, tratando de imponer la democracia y una serie de cuestiones, pues es como que se salva, cuando realmente entendemos que el hombre en ese sentido seguirá siendo o estará siendo cautivo de esa animalidad, de esa bestialidad, de esos que son salvajes y que se esconden muchas de las acciones que a veces se realizan en nombre de la civilización, ¿no? Y en ese sentido, el paralelo entre la película y la novela me quedó muy clara. Son lenguajes distintos, manejados de forma diferente. Los personajes son parecidos, pero su manejo es distinto. Y al final de cuentas logran el mismo efecto. Bueno, cuando menos lo logró en mí. Esa inquietud, esa zozobra, ese miedo al hombre mismo. ¿No será yo también, yo no tendré también esa parte que aparentemente por salvar a los demás no haré algunas cuestiones fuera de lo que llamamos civilizatorio para poder lograr y alcanzar esos fines? Pues esa es mi opinión en ese sentido. Claro que sí, profesor. Aprovechando que están entrando ya los entrevistadores ¿Me profesionales. escuchan, jóvenes? Los entrevistadores más rápidos de Cheveste. ¿Qué onda, profe? Una disculpa, profe, lo dejamos en la banca mucho tiempo. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A mí? A usted lo dejamos esperando ahí en la transmisión. Como No, que no. Es que tuvimos problemas para iniciar, entonces nos retrasamos mucho en ese aspecto y le dijimos 1 hora y cuando usted entró, pues todavía nos faltaba parte del programa para llegar a la entrevista. No, me gustó estar escuchándolos, me gustó. Nada más que, Sí, consejo rapidísimo, no se queden callados, improvisen, Sí. no sé, que fluya el verbo, ¿no? Porque se quedan muy estáticos todos. Y pues ya imagínate. Y creo que eso se logra, profe, porque estamos en línea. Cuando estemos ya todos parejos así, ya en un salón, va a ser diferente, va a ver. No, Vera, pero está silenciada, Pera. pues más bien es al revés. Aquí es donde debe fluir el verbo. ¿No, Pues, profesor? ¿No, profesor? Sí, pero es parte de la experiencia. Eso lo Claro. logran con el tacto, el entender el contexto, empezar también a conocerse las señas, las frases, cuándo va a terminar, porque al final de cuentas también eso forma parte de entender los procesos de comunicación, entender al otro su lenguaje corporal, cuándo va a empezar a hablar, cuándo va a terminar, y eso se requiere con la experiencia, con el trato, con la vivencia. Al final de cuentas es comunicación. Sí, esto es a manera de aprendizaje, ¿eh? No crean que es a manera de crítica durísima, ¿no? ¿Perdón? me siento a gusto porque sé que la transmisión pasada fue muy mala y ahorita se mejoró muchísimo. Entonces, me siento a gusto. Ah. ¿Por qué? ¿Qué habían fallado? En transmisión. Pero cuestiones... no prendía el micrófono, otros no prendían cámara. O sea, muchas cosas así. Cuestiones técnicas. Sí. Muy bien. Quiero darle el reconocimiento del comentario de la transmisión al profe Chico con su Jamaicón Villegas. ¿Qué historia? Sí, porque... Güey, ¿verdad que sí es Jamaicón? Es el Jamaicón Villegas. Ven, y me dijo, me dice el profe, no, eso es otra cosa. No, es que nada más, nada más dijiste Jamaicón. Si hubieras dicho Villegas, jugador de las Chivas. Por eso dije, en el ámbito del fútbol está esa madre y así. Porque... Sí, es el famoso mal del Jamaicón, se le llama, que es que todo mexicano, no solamente en el fútbol, ese como añoranza estando en el extranjero, que muchas veces lo hace regresarse y no alcanzar los logros, ¿no? Así es. Y le decían el Jamaicón porque siempre andaba llorando, ¿no? Era muy sentimental, decían, ¿no?
¿Dónde jugaba? ¿En qué club jugaba? En Chivas. Chivas. ¿En Chivas? ¿Cómo? ¿Qué pregunta es esa? Parte del campeonísimo. Carnal, perdón. Yo soy del Kikín Fonseca para acá, carnal. Perdóname. Y déjame informarle a Pollo que la siguiente le toca a ella. Ah, sí, no. O sea, la verdad yo siento que en la otra transmisión pues lo hice bien. Solo fue como los errores de presentar a Marco cuando no estaba Marco. Ajá. Bueno, muy bien. Le toca al otro equipo, a los otros 3, ¿no? Muy bien. Ahí está Janet. Estamos hablando, recapitulando lo del cine y la literatura. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto en general? ¿Es problema adaptar en otro idioma un libro a una película? ¿De otro idioma? Podría ser, una obra de William Shakespeare. Podría ser problema, yo le veo como que podría ser un problema más bien quien lo traduce, porque muchas veces cambian hasta la historia. Te dan un contexto diferente y no se plasma lo que en realidad el escritor plasmó en el libro. Digo esto porque en cada idioma hay palabras que son particularísimas de ese idioma. Cuando se traducen a otro, como que pierden ese efecto, esa contundencia, esa fuerza verbal, lingüística. Por decir, en los juegos de palabras magistrales que maneja William Shakespeare, a la hora de traducir y de adaptarlo a una película al español, ¿perderá calidad? ¿O qué, profesor? No sé si me explique. Pues depende, ¿no? Sí, hay un problema. Por eso los traductores no solamente se enfrentan a la historia, a los personajes y a entenderlos, sino se enfrentan al mismo lenguaje. Entonces tienen que ser capaces de recrear, no solamente de adaptar, sino tienen que interpretar la historia para poderla reescribir. De hecho, hay un crítico que se llama Harold Bloom que decía que realmente no se adaptaban, ¿no? O no se traducían las obras, se reescribían. Y muchas veces hasta resultaba que obras que en un cierto idioma podían tener cierto éxito, en otro idioma tenían mejor éxito. ¿Por qué? Pues porque el traductor ayudó mucho a que eso se diera, ¿no? No solamente la discusión, sino a la hora de reescribirlo, lo mejoraban en ciertos términos. Pero eso ya implica un fondo más allá. Creo que todo esto también vale decirlo para el cine y la literatura. Es decir, el cine tiene su propia forma de lenguaje, su propia técnica, sus maneras de manejo como tal. La literatura igual. Y esto implica que mandar de un lado a otro, pues tiene ese problema de no sé si se puede adaptar. Porque si se intenta adaptar la historia tal como está, pues obviamente el cine va a ser un fracaso, como lo muestran la gran mayoría de las películas que se basan en libros. Más bien se tiene que interpretar, llevarle al lenguaje del cine, llevar ese mensaje, esa historia, para que se vuelva como a recrear en el cine sin tratar de copiarlo como tal. No sé si por ahí va el asunto, estimado. Sí, señor. Janet, buenas noches. Está friseada, profe. Se congeló del susto. Otra observación que se hace respecto a la dualidad cine-literatura. Realmente los personajes en una película llevan si no a la perfección, con una claridad manifiesta, el perfil psicológico de los personajes que se describen en una obra literaria. Oye. Pues pienso yo en mi corto trayecto de lector, que ha sido como de 5 años,
que no, porque muchas veces pasa que es que es como muy sui generis. A lo mejor yo leo un libro y me imagino ciertas cosas por lo que leí. Mi vecino se le imagina otras cosas y en la película sale otra cosa que ni mi vecino ni yo nos imaginábamos. Entonces creo que se pierde como ese psicologismo que usted habla del personaje un poco, porque a lo mejor el personaje no es tal como un personaje como tal, porque pues el autor lo deja para que tú lo expongas a diferentes campos, ¿no? Y lo pienses como diferentes contextos y así. Entonces creo que no, a mí me desilusionó mucho, por ejemplo, la película de El almuerzo desnudo de William Burroughs, está muy mala, muy horrible, y los personajes no tienen nada que ver con el libro. Por ejemplo, o bien, por ejemplo, las películas de Charles Bukowski, ¿no? Que Barfly, Ordinaria Locura, yo me imaginaba un Bukowski de otra manera bien diametral y ¡ay! Que voy viendo a los actores Bukowski, no. Cuando lees en su tinta a Bukowski te lo imaginas todo desgarbado, desgalichado, sin peinar, eh, caminando lerdo, y ya en las películas no, como que no me satisfizo, ¿no? Inclusive esos lectores que idolatran a Harry Potter cuentan que el libro está mejor, que todo libro está mejor que toda película. Entonces, pues sí creo que no se puede comparar como tal, ¿no? Profesor, Bueno, eso de que toda película está mejor, todo libro que toda película, bueno, hay excepciones. Bueno, al final de cuentas es una interpretación. El ejemplo que yo eh, tengo siempre claro es El Padrino. A mí la película, sobre todo la primera, me parece mucho mejor que la novela. Pero hace rato, cuando antes de que ustedes entraran, hablaba, es el mismo, de hecho es el mismo director, Francis Ford Coppola. Coppola, por ejemplo, le decía al profesor, hizo una adaptación, bueno, una interpretación, para no meternos en el problema de los términos, del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, hizo la película de Apocalipsis Now, que está ambientada en la guerra de Vietnam. Y es la misma historia, la misma atrocidad, el mismo infierno plasmado en Joseph Conrad, en otro tiempo, en África, pero es prácticamente el mismo mensaje. Entonces, Ford Coppola lo que hace es entender eso y llevarlo al lenguaje del cine y no tratar de copiar al escritor. Entiende muy bien la diferencia del lenguaje y no hace una adaptación literal. Lo mismo hace con El Padrino, y El Padrino a mí me parece una mejor película que la novela. Bueno, pero bueno, ahí hay de interpretaciones o de ideas. Pero Es es uno de una los adaptación, casos, ¿no, profe? No es tal cual el libro. no es tal cual. Y porque Coppola interpreta muy bien a través de las imágenes, los gestos, los acercamientos de cámara, el tipo de, no sé cómo le llaman, de picado y tantas cuestiones, de ir entendiendo a los personajes, los gestos, sin palabras, las imágenes, para ir entendiendo lo que va sucediendo, lo que está pensando los personajes. Entonces, en ese sentido, me parece que hay excepciones en cuanto a que, sí, la gran mayoría gana las novelas, como tú bien lo decías, Poche, en este sentido, de que el lector crea el mundo que le está sugiriendo el escritor y que va terminando siendo más rico, ¿no? Pero que ese libro, leído por alguien más, tendrá un contexto, una interpretación distinta. Mientras que en el cine, quien intente adaptarlo, va a dar su interpretación muy marcada, muy estricta, y entonces genera generalmente esa decepción, ¿no? sí. Por ejemplo, a mí también me gusta más la película del Doctor Zhivago que el mismo libro. Una escenografía, la nieve, las, eh, los paisajes, la forma Doctor dialogada. Shiva. El Doctor Zhivago, el eterno tema del adulterio en las novelas. A ver, hay El otra pianista también es una novela, tengo entendido, ¿no? de la película. Ajá. No sé la verdad. No más sé que lo he visto como película. Otra, por ejemplo, los personajes.
A veces el personaje en la novela, en la literatura es muy distinto al del cine. En la novela vemos el personaje tal, y en el cine aparece Anthony Quinn, Robert Redford, Brad Pitt, como los héroes de Troya, ¿no? Bien peinaditos, Yo me los imagino feos, profe, feos, además. Más que yo, al menos más que yo. o sea, pero ha habido Emiliano Zapatas gringos, ¿sí sabían? Y Pedro Páramos gringos, o sea, gringos que han hecho esos papeles. Diego Riveras, Frida Kahlo. No, John Gavin y todos esos que le han hecho de Zapata, de Pedro Páramo y demás. Lo que yo digo es, por ejemplo, un personaje pueblerino, ¿no? Y de repente sale Robert Redford, Brad Pitt como gladiador. Es decir, ahí también suele ser un tanto distinto a veces esa imagen que tienes tú en el libro y ya cuando lo ves en el cine como que ya Taras Bulba, por ejemplo, de allá de la Rusia, ¿no? Yo me lo imaginaba un cosaco así todo, pues, todo Me desgalichado. imagino que todo eso lo hacen en las películas para vender más, ¿no? Para también vender el nombre del actor, aunque deje al personaje del libro pues, completamente distinto a lo que está viendo en pantalla. Ahora también las películas de Hollywood pecan mucho de que le dan un matiz de sarcasmos, de cotorreos en las películas. Por ejemplo, cuando están peleando, los soldados están lanzando sarcasmos y cotorreos. En una guerra, como la describe el autor literario, ¿será así? ¿Será así, profesor? Que estén cotorreando. Como Forrest Gump, ¿no? En Forrest Gump que le disparan en la retaguardia. Va a ser muy gracioso. Sí, pero que están ahí. Pues no, aunque en algunos momentos, por ejemplo, recuerdo la escena de Rescatar al Soldado Ryan, donde un soldado se regresa a buscar su brazo. Esas cuestiones sí son reales, están descritas. ¿Por qué? Porque es natural que cuando tú te das un martillazo, lo inmediato que haces es ver si tu dedo está ahí, y es natural que suceda que cuando alguien se vea en el fragor de la batalla, ahí pierde un brazo, pues de forma instintiva lo busques y trates de, es irracional pues, y puede causar a alguien que no esté viviendo el contexto, pues puede parecer irracional y chusco, pero sucede. Mientras que hay otras situaciones en donde el héroe piensa, reflexiona y da todo un sentido filosófico, cuando eso no te da tiempo. Ahí estás aventado a la acción, o haces o te mueres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente, pues el manejo de ciertas ideas, muchas veces que son políticas, que maneja la película, o los héroes norteamericanos somos así, ¿no? Todos pensamos en la democracia, todos siempre estamos buscando el bien, por lo tanto pensamos antes de disparar, son parte de... Eso era lo que seguía, profesor. ¿Hay ideologías en las películas o son neutrales? No, pues sí hay. Ahorita dijo el profe de la ideología americana, ¿no? Que se tiene del... Ajá. Y hay más, hay varias. Por ejemplo, ¿han visto la película del dictador de Charles Chaplin? Una burla, un sarcasmo, una mofa, un Adolfo Hitler, ¿no? Profesor. Saludo del dictador, ¿no? Y todas las cuestiones de burla que generalmente se hacen a grandes personajes, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, de esa película es la interpretación que se hace de la guerra como tal, hace Chaplin, a todas estas ideas vistas desde una cuestión un poco más a la americana, ¿no? Stephen King, aunque es un bestseller, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine o a series, ¿no? Tanto así que ha marcado una ruta de series, ¿no? Estas de American, ¿qué? American Horror Story. Ajá.
tienen ese sentido mucho suena mucho a Stephen King, y Stephen King lo que hace es mucho sarcasmo a través del terror, dibujar a la clase media norteamericana, sus fobias, sus miedos, pero yendo al extremo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, Resplandor, que todo el mundo recordamos esa imagen del loco ahí con el hacha en la mano, Nicholson, ¿no? Pues es una novela de Stephen King y que tiene que ver, y me parece que es mucho mejor la película que la novela, bueno, a manera de ejemplos, ¿no? Y hay una ideología detrás. En este caso, este autor tratando, por un lado, de hacer un sarcasmo de la vida norteamericana a partir de esto, y esto es lo que lo ha llevado a ser bestseller. Es como lo que decías ahorita, profesor, de los gringos, que son los buenos, los pensadores. Por ejemplo, en las películas de acción de soldados y demás, no sé si se han fijado que los alemanes son los malos, los villanos, ¿no? Son los sanguinarios, los crueles. Y muchas generaciones crecieron con la idea de que el soldado gringo era el bueno, el salvador del mundo, y que el alemán era malo y cruel por naturaleza, magnificando los campos de concentración, los fusilamientos. Entonces, nazi o alemán, sinónimo de nazi, ¿no? Es como ahorita, árabe igual a terrorista. Y pues no, no es así. ¿Qué opinas, Cristian? Alexis, ¿por ahí andas? ¿Alguna película que les haya marcado parte de su vida? ¿O de bajada? Ladrona de libros. La ladrona de libros. Muy bien. Habla. Tanto que me compré el libro ya de grande y lo leí, y la versión grande. Ah, sí. ¿Y Silvia? ¿Está luchando con los Yo audífonos? aquí ando. Pues sí, pero ahora, ¿qué opine? Por ejemplo, muchas películas que las pusieron aquí en calidad de esa palabrilla que traían enlatadas, películas enlatadas. Cuando se dio la revuelta del 68, ¿se acuerdan? Allá por Tlatelolco y donde vivían los aztecas, al norte del DF, ¿no? Allá en Mexicalpan de las Tunas, donde vivía el pueblo azteca, porque en Tenochtitlan vivía la nobleza, la burocracia. Se da la revuelta con Luis Echeverría Álvarez y demás, y salieron varias películas de esa temática. Ahí hay una ideología, ¿no? Y le llamaban enlatadas porque había censura y no se podían exhibir en público. ¿Se acuerdan de algunas de ellas? La típica. El Apando, de José Revueltas, y la película igual. La película fue censurada y el libro igual, ¿no? De don José Revueltas. Muy bien. Rojo Amanecer, profesor. También. Que es la que narra ahí con Elena Rojo y compañía. Creo que sale un bichir ahí, ¿no? Algo así. Esa película estuvo mucho tiempo fuera de circulación. El bulto era otra, ¿no? Un cuate que se queda en estado de coma y despierta y cree que todavía andan las revueltas. Y son películas que tenían una ideología que en aquellos días le llamaban marxista o comunista y que no eran acordes con la temática del gobierno y quedaron en calidad enlatadas o de fuera de circulación. Ya hasta después salieron a la luz pública, ¿no? Ya cuando no tenían peso específico como en su momento hubiera sido. Alexis, ¿algún comentario? ¿Una película? Una película que me acuerdo, yo creo que aquí mucha gente como que no le gusta, pero a mí yo creo que son de las que más me gustaron y me marcaron en mi infancia, son las del Señor de los Anillos, Ajá. que son no sé cuántas hay, y luego ya después salieron las del Hobbit, y no sé, bueno, son muchísimas, no sé, a mí me gusta mucho en ese aspecto de películas porque un Star Wars yo no te lo aguanto, ni siquiera las he visto, pero sí hay mucha gente que ve este tipo de películas como Star Wars que la verdad a mí no me gustan, pero El Señor de los Anillos sí es algo que me gusta mucho. Yo creo que es por el tipo de, no sé, me gusta todo ese tipo de cosas como mitológico, todo ese tipo de cosas. Ajá.
Dice Poché que no está de acuerdo. ¿Por qué, Poché? Nunca me han gustado a mí el Señor de los Anillos, profe, me duermo. No sé, no me gustan. ¿Te aburren? Sí, esa, Harry Potter, todas las que son así como de 8 películas, no las tolero. Lo bueno del asunto aquí es que yo soy del lado oscuro, entonces los Jedi me caen gordos, pero Ok. ¿Pero qué, profesor? no, que la fuerza los acompañe. Está bien que se les diga sagas. Sí entra, ya cualquier película le llaman saga. ¿Estará bien? ¿O qué es una saga realmente? No lo sé. ¿Tienes, ¿tienes anfitriones o qué? Es que mi hermano está molestándome. Es ¿Está que, qué? profe, trabaja en un Burger King y es la gente que está pasando hacia atrás. Pollo está en el drive-thru, está atendiendo las llamadas, Pierde los una, pedidos. pierde una obra literaria originalidad al ser llevada a la pantalla. O no. Un libro pierde su originalidad o gana en creatividad. ¿Cómo lo enfocaríamos? Se El lo que voy quiera. a, se lo voy a poner como más fácil porque hemos hablado de muchos ejemplos y hay ayer algunos donde se puede manipular y la ideología y esas cuestiones. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿no? La vida de Jesús en las películas. ¿Qué Ajá. tanto está alterado, manipulado, los matices que se le puede dar en el cine, a diferencia de lo que está en el texto, por ejemplo? Ahora, la figura de Cristo era sinónimo de rebeldía. Era un tipo que vino a romper con todas las estructuras y lo presentan como la mansedumbre en persona. Y en la vida diaria fue lo voy a decir, un revolucionario de altos vuelos. Y el sermón más revolucionario que se ha dicho en este planeta es el sermón de la montaña. Es el discurso más revolucionario que haya escuchado un ser humano. Que no se cumpla, que no se viva, que no se lleve a la práctica, es otra cosa. Pero los evangelios son para revolucionar. Y ahí el profesor habla bien de que se distorsiona un tanto la figura del Cristo, ¿no? La mansedumbre, la abnegación, eh, la predestinación, que sí fue parte de, pero la otra fue la ruptura, ¿no? Con los adversarios más temibles que había en aquellos días, que eran los fariseos. Enfrentarse a un fariseo era sinónimo de ir al cadalso, ¿no? Muy bien, entonces, recapitulando, el cine y la literatura caminan juntos, paralelamente, en un momento dado se pueden entrelazar. Jean Cocteau decía que un filme o una película es una escritura en imágenes con su vocabulario, su sintaxis, sus flexiones, es decir, sus cambios, sus giros, su gramática. Ahora bien, el cine aumenta nuestra cultura general y artística y relaciona su estudio de una manera comparativa con la literatura. Hay quien se va más por la película, hay quien por el libro y hay quien hace un parangón, una comparación entre ambas. Y aquí la resultante puede ser que las dos alternativas pueden enriquecernos, ¿no? Una obra literaria nos echa a volar la imaginación, nos aumenta nuestro léxico, nuestra capacidad narrativa, nuestra capacidad de penetrar con profundidad en los personajes. Esa obra en el cine nos enriquece visualmente, nos hace partícipes de su dinamismo, de sus movimientos, de la observación del entorno. Entonces aquí la moraleja sería que
si sabemos combinar sabiamente el mundo del cine con la literatura, pues salimos ganando, ¿no? Esa sería mi conclusión. No sé si alguien querría decir alguna. Si no, les lanzo al profesor que lance su conclusión. Yo Adelante, nomás quería profesor. añadir que Dilo, dilo, dilo. yo, Sí, sí. que, que ahorita que lo de Jesús, tanto se transgiversó que ahora es blanco. Ahora Ah, Jesús tiene la tez blanca, profe, ¿usted cree? y anduvo todo el tiempo en el desierto, ¿eh? Fíjese. Dicen que fue la imagen de un príncipe medieval, digamos, el retrato, el modelo a seguir. Porque Cristo era sefardita y era un hombre del desierto, ¿no? Piel apiñonada y demás. Y es como Miguel Hidalgo, lo pintaron 50 años después de que murió. Así de fácil. Profesor, tu conclusión, ya casi nos vamos. No, de que solamente hay que escuchar mucha música diferente, hay que atrevernos a ver mucho cine diferente, hay que leer mucho también, hay que atrevernos a levantar la vista de vez en cuando en la ciudad para ver también arquitectura, es decir, estar en contacto con todas las artes nos va a ayudar mucho a entender este mundo, este caos que es la realidad y que posiblemente después de eso podamos entender que es posible cambiar el mundo, porque yo creo que una de las eh, cosas que nos enseña el arte es la posibilidad de cambiar las cosas, de buscar que sean mejores, que sean más bellas y que nos permite también tener esperanza en el hombre. Eso es así más o menos lo que yo pondría de conclusión. Muy bien, muy bien. A ver, comunicólogos, ¡Venga, chavos! así como me preguntaban a mí hace ratito, nada. ¿Ya aclararon lo que viene siendo el mal del jamaiquino? Sí, fue una controversia. Y no es jamaiquino, es jamaicón. ¿O que era jamaicón? Ese mero. Bueno, por ahí era de Jamaica, ¿no? No era el chiste. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a mí me agarraron fuera de contexto acá en la entrevista, porque pues, jamaicón es solo, es otra Sí, interpretación, ¿no? Si hubieras dicho Sí. Villegas, de inmediato, pues no el me fútbol. acordaba, profe, el apellido. Una disculpa, no me acordaba. No, pero el sentido como se le dio el apodo es por eso, porque era muy chillón. Es decir, sí tiene, o sea, el profesor tiene Pues le realidad, iba, es que era muy Ya. era de las chillón. Chivas, ¿no? Entonces con razón. Ah, ya supe. Oh, ya, claro que sí, Alexis, sí. De Ahora entiendo plano. todo. Mira, quedó un huequito así de duda. En una película llevada a la pantalla, ¿se exhibe todo lo del libro o hay cortes intencionados? ¿O se avienta la obra tal como es? ¿Qué opinan? Pues creo que no, creo que, o sea, yo nunca, no sé si sí existan como obras que se pasen tal cual, todo como va así al cine, pero creo que siempre hay cortes de edición y esas cosas, a lo mejor la merma pues, la quitan para tener pues, poco tiempo, digo, porque el tiempo pues apremia, ¿no? En el cine. Sí, sí ha habido, sí ha habido. Por ejemplo, cuando hay regímenes totalitarios, se presentan las películas con cortes, como ni tan aquí en México. Si vemos películas de los 70s, ya eran muy mutiladas en aquellos días y ahorita si las vemos completas, pues tenían muchos cortes en las películas de aquellos días. No, profesor, hay muchos cortes, ¿no? En las películas de, de aquellos ayeres. Otra cosa, por ejemplo, en el Por siglo de oro ejemplo, español. bueno, Adelante. yo iba a dar el ejemplo de Lolita, ¿no? De Nabokov y las dos películas, sobre todo la primera, la de Kubrick.
hay unos cortes que hace Kubrick pero que son muy subjetivos, más que el libro, porque logra el manejo de esa idea, de lo que está haciendo este hombre con Lolita, y esos cortes, y en el libro es un poco más explícito, un poco más, pues llegar a ese momento le da la vuelta, pero en la película son como cortes así de censura, que no es la censura, es el mismo director que hace que realmente haya una crítica de lo que va a suceder y que haga sospechar algo tan feo, dramatizado, ¿no? Sí. Sí, esa película está muy buena. Lee el libro, Pollo, tienes que leer el libro. No, el libro no lo he leído, pero la película sí la he visto. Léelo, por Hay favor. dos versiones, ¿no? Muy bien, entonces, va a seguir el cine pues, es considerado el séptimo arte. El cine obviamente ha cambiado, ha evolucionado mucho. Por ejemplo, en los años 50, cuando la edad de oro del cine mexicano, tenía buenos argumentos por una razón muy sencilla. Se contrataban escritores profesionales para los libretos, a un Juan de la Cabada, a un mismo Juan Rulfo, a un Ricardo Garibay. Se veía la mano del escritor profesional en esas películas que luego salían los diálogos de una manera más formal, más estética, ¿no? En cambio vemos películas, por ejemplo, de Diego Luna y esos cuates que una pobreza de diálogos que dices, la mejor manera de ver esta película es no verla. Ay, perdón. Perdón, Poche, por tus ídolos. El cine de oro del México, por lo que estoy diciendo. El Gallo de Oro, ¿qué otras películas? Con el jefe, ¿cómo se llama este cuate ya muy grande de edad? ¿Cómo se llama, profesor? Es que se me fue el nombre, Juan, de la Cruz, ¿no? No me acuerdo. No, pero el Habla, actor, el del profeta Mimí, el de El hombre de papel. ya. Ay, López Tarso, Ah, ok. El Gallo de Oro, son películas, bueno, es una obra de Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Se nos va a terminar la transmisión. O sea que antes de que nos corran, sí, yo, espera, gracias por tus palabras. De Bye. nada, profe, fue un placer. Nos vemos mañana. Gracias, profe. No, el lunes. El lunes. Hasta el lunes, profe. Nos vemos. Gracias, nos vemos, profe, chico. Adiós. Adiós. El mundo de las tinieblas con De las Alexis.